Hola amigos. Es curioso las cosas que deben de pasar entre bambalinas, con lo que le gusta a Hollywood ganar todas las movidas de Estados Unidos contra la malvada Rusia, que tiene al personal de a pie entusiasmado con sus superhéroes. Llega un diplomático israelí y les hunde la moral, diciendo cosas tan imposibles como que Rusia tardaría de 15 minutos a media hora en derrotar a Estados Unidos. Como era de esperar, estas declaraciones tuvieron una repercusión mediática de la hostia, hasta tal punto que por esas causalidades de la vida, al día siguiente se tuvo que retractar, o algo parecido. Y dijo, que bueno, sí, pero no ahora, que eso solo podría ocurrir dentro de 5 años, y si Estados Unidos no busca buenas armas, y tal y tal. Total, que algo ha tenido que ocurrir entre bambalinas para que se contradiga en cierto modo. Y la pregunta es, ¿cuál de las dos declaraciones está dicha con la boca pequeña? Esta es la historia. Yaakov Kedmi, politólogo israelí, ex jefe del Servicio Especial Nativ, describió el escenario apocalíptico de la guerra entre Rusia y Estados Unidos. Yaakov Kedmi sirvió en las Fuerzas Armadas de Israel, y actualmente ha participado en mesas redondas televisadas en la televisión rusa con una posición pro-Kremlin. En noviembre de 2016, Kedmi defendió a Joseph Stalin mientras estaba en un programa ruso. Y hace un par de días declaró que Rusia ha superado a Estados Unidos en el campo de las armas de precisión hipersónicas por varios años. La brecha aún no se ha reducido. Al mismo tiempo, las nuevas armas rusas podrían cambiar por completo la naturaleza de la guerra. Los estadounidenses han entrado ahora en la etapa de las primeras pruebas experimentales de ciertos tipos de estos misiles. En Rusia, este tipo de armas, como dijo el presidente Putin, ya entraron en servicio. Y aún más, son muy diversas, sus datos tácticos y técnicos son 10 veces mejores que los estadounidenses, dijo Kedmi en el canal de YouTube, Soloviev Live. Según el experto, es posible para cualquiera alcanzar la velocidad hipersónica, pero es mucho más difícil asegurar la maniobrabilidad del cohete. Y Rusia lo ha logrado. Los misiles rusos, dijo, tienen una amplia gama de alturas operativas, y una alta tasa de reacción cuando se cambia de un régimen a otro. Otra cosa que realmente importa, además de la extensión del impacto, es la precisión, y las nuevas armas hipersónicas rusas son ultraprecisas, dijo Kedmi. Según él, Estados Unidos se está quedando atrás en este ámbito. En Rusia, los sistemas hipersónicos, Avangard y Dagger, ya están en servicio, y hasta ahora en Estados Unidos solo hay prototipos. Todavía no es posible decir el atraso de Estados Unidos con respecto a Rusia, si meses, o años, en primer lugar, porque todavía no está claro qué datos tácticos y técnicos tendrá esta arma de los estadounidenses, dijo Kedmi. Y explicó que en base a los resultados de las primeras pruebas, aún no es posible sacar una conclusión sobre cuáles serán las características finales como por ejemplo, el rango. Sin embargo, Rusia no solo ha creado misiles hipersónicos, señaló Kedmi, sino que también ha comenzado a desarrollar medios de protección contra tales misiles. Es decir, no es suficiente que los estadounidenses tengan armas hipersónicas en unos años, sino, ¿qué propiedades y cualidades tendrán? ¿Cómo serán efectivas? ¿Cómo podrá Estados Unidos lidiar con las contramedidas que ya se están desarrollando en Rusia? Además, el analista cree que Rusia, habiendo desarrollado nuevos misiles, no se dormirá en los laureles. La segunda y tercera generación de estos misiles se están desarrollando sobre esta base. Y nuevamente, nadie sabe hasta dónde Rusia ha avanzado ya con estas armas. ¿Cuánto de rápidas son ya? ¿Cuánto van por delante de los estadounidenses? El hecho es que Rusia ha desbordado a Estados Unidos. Y no sabremos la brecha hasta que Putin, una vez más, anuncie nuevos tipos de armas. Digo yo que tal como hizo en marzo de 2018 cuando dejó a la OTAN boquiabierta, y acojonada. Dice Yaakov Kedmi, que las armas hipersónicas ultraprecisas cambian por completo la naturaleza de la lucha armada y los posibles escenarios de la guerra entre la Federación de Rusia y los Estados Unidos. Este tipo de armas estratégicas te trasladan a un plano completamente diferente, a otro espacio, en cuanto estas armas hipersónicas se pongan en servicio tanto en Rusia como en Estados Unidos. Y cito el siguiente argumento,
Si en 10-15 minutos estas armas pueden destruir un objeto estratégico, por ejemplo, un sitio de lanzamiento de misiles, un puesto de mando, entonces no hay necesidad de armas nucleares de alta potencia. En Rusia ya se están desarrollando pequeñas cargas nucleares ahora, digamos, de 10 kilotones que se pueden dirigir solo contra objetivos militares y lograr la victoria. Las armas hipersónicas ultraprecisas rusas pueden destruir los 3 elementos de la tríada nuclear del enemigo en 15 minutos: lanzadores de misiles, aeródromos con aviones que transportan armas nucleares y submarinos con misiles intercontinentales. Estados Unidos tiene 14 submarinos estratégicos y 10 están en alerta. Con las nuevas armas hipersónicas de precisión como el Zircon se destruyen los 10 submarinos y se acabó la guerra. Es decir, todas estas hostilidades pueden durar minutos, un cuarto de hora. Al mismo tiempo, las partes pueden perder el miedo a la aniquilación nuclear mutua asegurada, el miedo a que llegue un invierno nuclear y se elimine el tabú sobre el uso de armas nucleares. Puede ser tentador resolver todos los problemas de una sola vez, ya que no hay riesgo de que todo el mundo perezca. Rusia con, digamos, 20-30 cargas nucleares de 100 kilotones, no necesita megatones, no necesita destruir Nueva York. ¿Para qué? No hay que inundar San Francisco. No tienes que hacer nada de esto. Hay, por ejemplo, 11-12 objetivos estratégicos, y según información preliminar de la sede, estos misiles lo hacen con tranquilidad en 15 minutos. Y describió un posible escenario. Kelmy comparó las capacidades de la flota submarina de Rusia y Estados Unidos. Los estadounidenses tienen buenos submarinos, pero los misiles nucleares Trident, que llevan en su panza ya son viejos. Ahora están tratando de reemplazarlos, dijo el experto. Los submarinos estadounidenses tienen 18 misiles balísticos y los submarinos rusos del proyecto Borei, 14. Sin embargo, si los misiles estadounidenses tienen 3 ojivas, entonces los misiles rusos tienen 6-8 ojivas guiadas individualmente. Además, es posible poner ahí misiles rusos Avangard, con ojiva de planificación hipersónica. Y eso lo cambia todo por completo, dijo Kelmy. Los submarinos nucleares rusos con armas nucleares no necesitan acercarse a Estados Unidos para atacar objetivos en los Estados Unidos. Esto se puede hacer desde el Polo Norte, desde el Mar de Barents, desde debajo del hielo, desde el Océano Índico o Pacífico, o desde el Mar de Okhotsk. Según Kelmy, los estadounidenses tenían una ventaja en la flota de submarinos nucleares, pero casi desaparecerá para el 2025, no habrá ninguna ventaja en la flota de submarinos estratégicos de Estados Unidos. El analista cree que la flota submarina rusa de hoy está por delante de los estadounidenses en muchos aspectos. Primero, están ocultos en las profundidades del mar, a 1000 metros de profundidad, que ya es una profundidad de trabajo para muchos tipos de vehículos de alta mar de fuerzas estratégicas rusas. Los estadounidenses aún no lo tienen, y no me refiero solo a los Poseidones. En 2018, Putin habló sobre el desarrollo de Poseidones, vehículos submarinos no tripulados de aguas profundas de alcance ilimitado con una planta de energía nuclear. El analista afirma que los nuevos submarinos rusos Belgorod y Khabarovsk podrán transportar de 4 a 6 Poseidones, que es un arma terrible e imposible de tener. La profundidad de su natación es de 1000 metros. La velocidad puede alcanzar hasta 200 km por hora. Esta velocidad es simplemente impensable para los submarinos. Todos los submarinos van a 15, 20, 25 millas por hora. Pero 200 km por hora es impensable. Según Kelmy, los líderes de Rusia no han revelado todos sus planes en el campo de las nuevas armas. Aún quedan muchas cosas ocultas. Además, el ámbito del enfrentamiento armado se está trasladando a las profundidades de los mares y océanos. La profundidad es de 1000 metros, y hay operaciones militares desplegadas y proyectadas, que serán de importancia decisiva. Sobre los avances que se están produciendo en este ámbito, pocas personas lo saben. Todo lo que sabemos sobre ciencia ficción palidece ante los avances tecnológicos que están ocurriendo en Rusia. Solo hay 2 cosas que lo dicen al respecto, pero nadie sabe de lo que están hablando, y gracias a Dios que no lo saben, dijo Jacob Kelmy.
Estos son el Poseidón y el proyecto 10831 OAS-12, apodado los Arik, que es un submarino ruso de inmersión profunda. En julio de 2019 ocurrió un accidente en el vehículo secreto de aguas profundas los Arik, murieron 14 marineros e investigadores. La capacidad de estas armas, la sabrán cuando funcionen todos estos sistemas, o los anuncie Putin, de los que los Arik forma parte, y Jacob Kemy puso un ejemplo. En Estados Unidos hay 170 centrales eléctricas, con solo 3 submarinos de estos, lanzando 2 andanadas cada uno. En 10 minutos Estados Unidos quedaría sin energía. Además, estarían completamente desenergizados durante mucho tiempo, ya no habría país. Y nadie podría hacer nada ni tampoco evitarlo. Pues bien, después de estas impresionantes declaraciones que supusieron un humillante baño de realidad para Estados Unidos, Israel, y las naciones de las burguesías otanianas en general. 24 horas más tarde, Jacob Kemy matizó su declaración en una televisión rusa, les quitó un poco de contundencia, me imagino que para que no suenen tan humillantes para la OTAN en general, y para Estados Unidos y sus amos, en particular. Diciendo que sí, que eso es una realidad a medias, porque Rusia todavía no ha equipado completamente al ejército con estas armas, que igual eso le lleva 5 años. Y para entonces Estados Unidos ya las tiene también, etcétera, etcétera. O sea que a mí me suena que entre bambalinas ha tenido que haber alguna cosa, que a Jacob Kemy le haya obligado a suavizarlas, pero claro, esta es mi opinión. Aunque ya sabemos que los Poseidones duermen desde hace tiempo a 1000 metros de profundidad en las costas cercanas a los enemigos de Rusia. O sea que, blanco y en botella. Y una cosa más. Vuelvo a hacer mi pregunta favorita. Ante el conocimiento de estas armas, ¿a qué juegan Estados Unidos y la OTAN, con tonterías de acosar a Rusia por tierra, mar y aire? Esto es todo amigos, reciban un saludo.